pacto. Como les decía, a mí no me gusta ser muy repetitivo, pero este es un tema que nosotros también encajamos ahí, por eso es que se me hace importante y pues hay que seguirlo estudiando para saber nosotros en qué lugar estamos. Porque, pues por Abraham, nuestro hermano Abraham, él fue obediente y por obediente, por obedecer a nuestro Dios ya lo conocía que él era de un corazón noble, de un corazón dócil. Por eso fue que lo sacó de su pueblo, lo apartó de la gente de su pueblo, vamos a decir así, ¿no? Entonces fue por lo que lo sacó de Ur de los Caldeos. Y Abraham pues siguió obedeciendo, obedeció al salir de su tierra, al salir de su parentela. Después obedeció cuando le dijo que sacrificara a su hijo, a su único hijo, que era Isaac. Después le dijo que la señal del pacto sería ¿cómo se dice? El pacto que hizo con él, hombre, que se tuvo que hacer la operación, la circuncisión, gracias. Él obedeció al hacerse la circuncisión, ¿sí? Entonces, Abraham fue obediente en todo. Entonces, por ese hecho, mis hermanos, y aquí lo dice, mira, en Génesis 17:10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y entonces Abraham obedeció. Entonces Abraham obedeció en todo, mis hermanos. Por eso fue que le dijo que él tendría misericordia. Primeramente los iba a meter a la tierra prometida y que sería su Dios de toda su descendencia. Pero también le dijo que en su descendencia que serían benditas todas las naciones de la tierra. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjense, por el hecho de obedecer, lo que les acabo de decir, por el hecho de haber obedecido a Abraham en todo a nuestro Dios, por eso fue que no solamente iban a tener bendiciones los descendientes de él en cuanto a la carne, sino también descendientes de él en cuanto al espíritu. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí nos dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. O sea, no dice, en tu simiente serán benditos nada más los israelitas, no, sino que se extiende a todas las naciones. Cuando dice naciones, se está refiriendo a toda la gente, de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo. Entonces ya no nada más son los israelitas, sino que también los gentiles, porque dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero
aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces, como, como vino a los israelitas principalmente, y los israelitas no le recibieron, pues se vino a los gentiles. Recordemos de aquella mujer que le pedía, no recuerdo ahorita qué le pedía, pero le dijo, no he venido, le dijo que no podía darle el pan de los hijos a los perrillos. Pero la mujer le contestó, dice, también los perrillos tienen hambre y también son dignos de recoger las migajas que tiran los hijos debajo de la mesa. Entonces, ahí vemos que no vino precisamente vino exclusivamente a los israelitas, ¿sí? A los suyos, a los hermanos, vino con los hermanos, pero los hermanos no le recibieron, ¿sí? También, por ejemplo, cuando mandó a los apóstoles a predicar, les dijo, no vayáis por caminos de gentiles. Fíjate, ni siquiera podían ir por caminos de gentiles, sino que tenían que ir nada más a todo aquel que era israelita. Pero por el hecho de que no obedecieron, ¿sí? Y esto nos lo dice aquí en Éxodo 24, del 6 al 8. No sé si quieran leer. Van a decir, ay, mi hermano, eso yo ya me lo sé de memoria. Bueno, pues sí, ya no lo sabemos de memoria, pero ahorita en este estudio, pues estamos agarrando de esos textos pues, para recordar, ¿no? En vez de estar adivinando qué fue lo que pasó, pues leemos los textos, ¿no? Y entonces vemos que Abraham, Isaac, ay no, ya ando mal. Moisés, con Moisés fue ese pacto. Es Éxodo 24 del 6 al 8 y dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Fíjense, o sea, Moisés, esa sangre de los becerros, la roció, la puso, una parte la puso en tazones y la otra mitad la esparció sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Bueno, pero resulta de que no obedecieron tal como lo dijeron mis hermanos. Tal como prometieron, no fue así. ¿Sí? No fue así. Por eso fue o por eso es que vino este último pacto, este nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en ese pacto no obedecieron. Y ahí fue donde vino el desagrado hacia Dios, porque su pueblo predilecto, el pueblo hijo de aquel hombre que sí obedeció, que fue Abraham, pues no obedecieron, ¿sí? No obedecieron. Entonces, por eso fue que pasó, esas bendiciones pasaron a los gentiles, ¿sí? Porque ese pueblo eh, primero, pues no obedeció, ¿sí? Entonces,
pues es como recibimos nosotros bendición de los gentiles, porque ese pueblo no cumplió con ese pacto. ¿Sí? Por eso es por lo que nosotros tenemos bendiciones, porque el primer pueblo falló, el primer pacto falló, porque dice que invalidó el primer pacto. Y de allí es de donde depende, pues, las bendiciones, el bienestar para nosotros. Y es un bienestar eterno, porque es pacto eterno. Por eso es que a nosotros nos interesa. Alguien a lo mejor puede decir, ay, mi hermano, pero pues es que tú repites y repites. Bueno, es que miren, vale la pena que esto lo tengamos presente porque va a ser bienestar para nosotros. Como dice, es un pacto eterno, es un bienestar eterno, ¿sí? Por eso es que debemos de poner, darle prioridad a este pacto, ponerle atención de qué se trata, ¿sí? Porque es un pacto, dice un pacto eterno, ¿sí? Porque ya aquí entramos nosotros los gentiles. Entonces vamos a ver qué nos dice a nosotros los gentiles. Vamos a leer en Gálatas, Gálatas, perdón, es en Hebreos 8, Hebreos 8, del 8 al 12, por favor. Hebreos 8, a ver si alguien gusta leer. Hebreos 8, del 8 al 12. Y dice así. Aquí en esta Biblia mía dice un nuevo pacto. También dice un nuevo pacto. Dice porque sea que leer. ¿Perdón? Leo, hermano. Pide la hermana leer. Adelante. Adelante. Dijo Hebreos 8, hermano. 8 del 7 al 12. Adelante. Se cerró tu micro, hermana. Vuélvelo a prender. No te oímos. Sí. Ya. Ya. Sí, disculpa, ya. Hermano. Disculpa. Porque él encuentra, es del 8, perdón, del 8 al ¿qué dijo, hermano? Del 7 es Hebreos 8, del 7 al 12. Ok. Porque si aquel primer pacto hubiera estado exento de falta, no se habría buscado lugar para uno segundo, porque él encuentra falta en el pueblo cuando dice, mira, vienen días, dice Jehová, y celebraré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no según el pacto que hice con sus antepasados, en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no continuaron en mi pacto, de modo que he de interesarme en ellos, dice Jehová. Porque este es el pacto que pactaré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mis leyes en su mente y en sus corazones los escribiré. Y yo llegaré a ser su Dios y ellos mismos llegarán a ser mi pueblo. Y de ningún modo enseñarán ellos cada uno a su conciudadano y cada uno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos ellos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré misericordioso en cuanto a sus hechos injustos y de ningún modo recordaré más sus pecados. Dios te bendiga, manito. Gracias. Bueno, pues ok, dice, porque si aquel primero
hubiera sido sin defecto, si hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si hubiera sido sin defecto, pero sí fue con defecto. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Esa es la parte mala, que no obedecieron. Por eso es que nuestro Dios se vio en la necesidad de hacer un nuevo pacto, o sea, un pacto de otra manera, de otro modo, a manera de que sí obedecieran, ¿no? De que sí obedecieran. Miren, en aquel tiempo sabemos que era la ley, ¿no? Era la ley. Y entonces, la ley no la obedecieron como tal, no la obedecían como tal, sino que pues era fácil pues esconderse, que no los vieran y poder hacer alguna fechoría. ¿Estamos de acuerdo? Poder hacer alguna fechoría. Y después ya tenían que ofrecer algún sacrificio para perdón de los pecados, ¿sí? Y esto lo hacía el sumo sacerdote cada año. Ofrecía esos sacrificios por el pecado de aquel, ¿sí? Y te digo, habría ocasiones en que pues se escondían de la gente, que no los viera, según ellos, que sabemos de que si nos escondemos o no nos escondemos, nuestro Dios siempre nos ve, aunque nos escondamos. Pero ellos se escondían para no, esto lo estoy diciendo yo, esto yo lo estoy diciendo yo, que a lo mejor era fácil que se escondían para poder hacer alguna fechoría, pero de todos modos, pues Dios se daba cuenta de ello, ¿no? Por eso entonces él vio que no dio resultado ese primer pacto, en donde físicamente tenían que hacer tal o cual, ¿no? Entonces, como no lo respetaron, pues nuestro Dios pensó hacer un nuevo pacto en donde pondría sus leyes en su corazón, ¿sí? En su mente. Entonces aquí ya es cosa de que anden o andemos ya por una buena conciencia, ¿no? Ya no es necesario de que alguien no nos vea para hacer daño, o que nos vean para hacer bien, ¿no? Así como que queremos quedar bien ante aquel o aquellos que nos ven, ¿no? Sino que ahora ya nosotros nos debemos de dirigir por medio de una buena conciencia, ¿sí? Porque ya ahí interviene el espíritu, ¿sí? Entonces dice, porque reprendiendo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y nos da aquí la cita de Jeremías 31 al 34. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Que esto les digo, esto nos lo dice, es lo que les acabo de leer en Éxodo 24, del 6 al 8. Y si yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Por qué se desentendió de ellos? Porque ellos desobedecieron. Fíjense, para empezar, desde que parece que hubieran estado más contentos, parece que hubieran sido más felices cuando estaban esclavos allá en Egipto, que fueron 430 años. Pero nuestro Dios, viendo los sufrimientos de ellos, oyendo sus quejas, pues él decidió sacar a los israelitas de Egipto,
Pero resulta de que, para empezar, hicieron un becerro de oro, en lo que Moisés fue a por las tablas al monte Sinaí. Cuando regresó, resulta que ya tenían un becerro de oro. O sea, ahí luego empezó la idolatría. Pero es que más bien la idolatría la traían de Egipto. Ahora, a pesar de que estaban esclavos en Egipto, pues creo que estaban más contentos, porque después reprocharon a nuestro Dios diciendo de que les dijeron a Moisés: ¿para qué nos sacaste de allá de Egipto? Allá estábamos mejor, allá comíamos mejor, no que nos traes aquí al desierto a pasar hambre, a pasar sed. Nuestros hijos y nuestras mujeres sufren de que no tienen que comer. Nos hubieras dejado allá, no que nos traes por acá a morirnos en el desierto. O sea, ya estaban mal, porque hicieron el becerro de oro y estaban reprochando a nuestro Dios por qué nos había sacado de allá. ¿Sí? O sea, en vez de que hubieran estado agradecidos de que los sacó de la esclavitud, los sacó de esos trabajos pesados donde estaban, en vez de que hubieran estado agradecidos, lo reprochan, fíjate. O sea, no le fueron agradables, porque siempre hicieron mal. Y ese mal recaía en ellos mismos. Todo lo que uno hace mal no es para Dios, ni es para el prójimo, no, es para ti mismo. ¿Sí? Entonces, de eso debemos tener cuidado, mis hermanos, de que todo lo que hacemos y decimos es para nosotros mismos. ¿Tú quieres tu salvación? Ah, bueno, pues entonces labra tu propia salvación. ¿Sí? Porque todo lo que hacemos y decimos es en nuestra contra. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Y este pueblo siempre se le fue en hacer mal, ¿sí? O sea, no tomaban en cuenta, o no tomaron en cuenta el que Dios los haya sacado de ese sufrimiento, de ese trabajo, que ya llevaban 430 años, sino que ellos... La palabra Polita. A ver, mi hermana Polita, adelante. Lo voy a hacer con ustedes. No, estabas diciendo que, ay, se me va. No, que salieron de la esclavitud, sí, y llevaron todas esas costumbres, pero dijiste el nuevo pacto de Israel, se hace un nuevo pacto, o sea, continúa con Israel, pero con nuestro pacto. Por eso en el estudio que dio Ricardo ahora lo relaciona. Él dijo: nos tenemos que volver israelitas. ¿Por qué? Por la costumbre de obedecer a un solo Dios. A eso ahorita este momento lo relacionaste y lo puesto así. Por esa razón debemos de ser israelitas, aunque de sangre no somos. Fuimos gentiles, pero al hacer el pacto con Jesús, nos volvemos israelitas, espirituales, por creencias, nada más. Y el Señor se olvidó, pero de los anteriores, porque de los están todavía tenemos la oportunidad aún. Es misericordia, y su misericordia no termina. Eso es todo. Dios te bendiga. Ajá. Sí, mira, desde el momento en que uno acepta a Jesucristo y te bautizas, dejas de ser gentil, ¿no? Dejas de ser gentil. ¿Por qué? Porque se supone que ahora dice que seamos nuevas criaturas, ¿sí? Todavía el día de ayer que yo no me bautizaba, y de ayer para atrás, digo, es un decir, ¿no? Todavía, a lo mejor todavía hacía lo que hacen
toda la gente, o sea, a todos los gentiles. Pero ya a partir de que yo acepté a Jesucristo en mi corazón y me bauticé, a partir de ahí debo de ser nueva persona, nueva criatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora yo ya no voy a practicar lo que yo practicaba antes de haber conocido a Dios, antes de haber conocido a Cristo, antes de haber conocido a Dios y de haber hecho un pacto con Cristo. Porque ese es el pacto. Ese es precisamente el pacto que viene desde allá, del pacto del cual nos habla aquí las Escrituras. Ese es el que viene la palabra, Polita. Sí, dime, Polita. Sí, el Señor, si no cumplimos, como ahora nos está dando un nuevo pacto, pues nos morimos. Pero si hay un arrepentimiento genuino, verdadero, sí, nos salvamos, porque Él dice que Él olvida los pecados y los mete hasta el fondo del mar, metafóricamente lo dice. Entonces, no, es que puede pensarse algún hermano, porque todos hemos pecado. Mentiroso el que diga que no ha pecado, aún conociendo. Claro. Y lo dice la Escritura, no digo yo. Entonces, si tú escuchas así, dice, no soy digno, que ya pequé mucho. No, sí puede, aún conociendo a Dios, siempre y cuando se arrepiente verdaderamente. Porque ya comete los pecados más grandes como las patas, las mete. Y después se arrepiente, porque da cuenta que está mal. Pero a veces, hasta que nos damos cuenta, el Señor está ahí esperando que nos arrepintamos. Por eso dice en Pedro que no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todos procedan a la arrepentimiento. Porque esto es para todos, nada más para no aguantar. Están predestinados los que llegan a conocer, y a Él los escogió. Ahora falta que quiera, que la fuerza conserve. Gracias. Dice que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, pues nosotros éramos gentiles porque teníamos las costumbres de los gentiles, ¿sí? Yo, por ejemplo, digo, y no es así como que alabarme, pero bueno, yo fumé, no fumé mucho, pero sí fumé, sí tomé, no tomé mucho, pero sí también tomé, ¿sí? Entonces te digo, todos venimos arrastrando el mal, ¿no? Pero la cuestión es de que tú dejes todo aquello, todo aquello que hay en el mundo, lo dejemos para que poco a poco irnos refinando, ¿no? Poco a poco ir cambiando. Porque yo siempre he dicho, bueno, es que si no dejamos las costumbres del mundo, pues entonces seguimos siendo del mundo, ¿no? Y como decía el comercial, no hay que ser del montón, sino del monte, ¿no? O sea, hay que cambiar, no ser del montón, sino que ir cambiando para que ahora seamos del monte. Y ya aquí entra la palabra esa del monte, pero del monte Sión, ¿no? Entonces, pues debemos ir cambiando, mis hermanos, porque dice que nuevas criaturas debemos de ser, ¿sí? Porque si seguimos siendo los mismos, pues entonces no tiene caso que hayas creído, no tiene caso que te hayas bautizado. El bautismo, bien sabemos que es un pacto, es ese pacto precisamente, ¿sí? O sea, es, recuerdo que decía David que era una firma, era la firma, y ahora es la señal de ese nuevo pacto.
es la señal, ¿sí? El que tú te bautices es esa señal, ¿no? Tú quedas sellado cuando te bautizas. Entonces hay que respetar ese pacto que tú hiciste con ese Señor, que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, entonces dice, me quedé en el 9 y dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Fíjense, esto es lo que también a nosotros nos puede pasar, mis hermanos. Ellos no permanecieron en el pacto, por eso es que nuestro Dios se desentendió de ellos. Eso lo está diciendo aquí. Dice, por eso, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. ¿Qué pasará si también nosotros no permanecemos en nuestro pacto que hemos hecho? ¿Qué pasará con nosotros? Si no permanecemos en el pacto, pues igual, ¿qué va a pasar? Pues morimos. Morimos, ¿por qué? Porque no hemos, obedecido las reglas de ese pacto. A ver, adelante, mi hermana. No se oye, Fer. Creo que te desligaste. No, Ya se oye. perdón, hermano. A ver, mi hermano. Dios bendiga. Hermano, Pues, ¿puedo leer Hebreos 9, 15, 16 y 17? Ajá, ¿Me adelante. permite? Dice, 9, 15. Sí. 16 y 17 dice, por eso Él es mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte para la liberación de ellos por rescate de las transgresiones bajo el pacto anterior, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay un pacto es necesario que se suministre la muerte del humano que hace el pacto, porque el pacto es válido sobre víctimas muertas, puesto que no está en vigor en ningún tiempo mientras vive el humano que ha hecho el pacto. Por consiguiente, ni el pacto anterior fue inaugurado sin sangre. Es lo que dice Hebreos. Pues hablando de lo que usted, hermano, está diciéndonos. Ajá. Sí, así es. Así es. El Señor Jesucristo es el mediador del nuevo. A ver, mi hermana Polita, adelante. Me gusta que opina, que quiere decir que hay interés. Si todo el mundo se queda calladito, pues quiere decir que no nos interesa, ¿no? Adelante. A veces no entendemos. No, es que estaba diciendo que si seguimos pecando y pecando, pues no es cierto, no creemos. Nos pasaría lo de Saúl, cuando dijo el Señor, le dice a Samuel, ya no ores por él, porque yo ya no voy a hacer nada. Y se muere Saúl, y entonces entra de rey David. Pero el Señor esperó, y Samuel oraba, lloraba por él, pero Saúl hacía lo que se le pegaba la gana. Y entonces dijo, siento que Dios cansó, y le dijo, ya no ores por él. Y se murió, porque se murió por despedir. Por eso tenemos que obedecer. Si no obedecemos, que el Señor se muera de nosotros y diga, ¿sabes qué? No voy a olvidar, no voy a descender de ti. Y otra cosa, dices el primer paso, efectivamente. ¿Por qué? Si en el principio de la creación, ¿cuál la hacía? Hasta que pecó. Comiendo el fruto que no debía comer. Pero ¿cuántos años para atrás? ¿Cuántos años vivieron sin pecado y obedeciendo? Y con sangre fue como se perdonó. ¿Por qué? Porque del pecado, la pecado es la muerte. Jesús tuvo que morir para pagar nuestros pecados. No dejó que nosotros muriéramos de esa forma.
vamos a morir porque es carne, está prestada. Pues un nuevo cuerpo, ¿no? Entonces ese cuerpo se queda, pero el alma no muere, porque ella se metió vida y no nos hace mentira, ni tenemos que tener toda la confianza, porque es que los que creen por fe son justificados. Entonces, nosotros solo por fe, no hay de otra. Es que la humanidad, gracias, es que la humanidad venimos arrastrando el pecado desde Adán, ¿sí o no? Venimos arrastrando el pecado desde Adán. Pero en Jesucristo, al hacer un pacto con el Señor Jesucristo, ya somos o debemos de ser nuevas criaturas. Ya no esas criaturas pecadoras, ya no podemos ser, como les acabo de decir, ya no podemos ser del mismo montón. Esfuérzate, porque mira, dice el Señor Jesucristo al Padre, a nuestro Dios le decía, Padre, no te quito que los quites del mundo, o sea, mátalos, sino que los apartes del mal. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? No que nos apartemos del mundo, ¿sí? O sea, el mundo, digamos, es la gente. No que nos apartemos del mundo, que nos quitemos del mundo. O sea, mátate para que ya no tengas existencia y no tengas, no estés entre el mundo, no vivas entre el mundo. No, apártate de las malas costumbres. Esa es lo que nos quiere decir ahí. Apártate de las malas costumbres. Entre el mundo siempre vas a vivir, ¿ok? Entre el mundo siempre vas a vivir, pero no vivas haciendo lo que hace el mundo. Más bien, fíjate cómo está la cosa. Más bien el vivir entre el mundo no es para que hagas lo que hace el mundo, sino es más bien para proyectarles la palabra al mundo. Eso sí, ¿a poco Jesucristo se apartó del mundo? ¿Se apartó de la gente? Pues no, él convivía con la gente. ¿Para qué? Para que se echara sus cubas, para andar ahí con el cigarro, para andar haciendo desastre y medio. Pues no, no. Lo que pasa es que él andaba entre la gente, ¿para qué? Para predicar. Y nosotros, fíjate, no es necesario que vayamos casa por casa. Digo, cada quien tiene un don, ¿eh? Cada quien tiene un don. Y si a ti te nace ir casa por casa, o hasta en el camino donde vayas, te encuentras a alguien y, por ejemplo, lo saludas y luego si es conocido, pues, hola, ¿cómo estás? ¿A dónde vas? Y bla, bla, bla. Y ahí tienes la oportunidad para metértele y hablarle de la palabra. Pero te digo, es que cada quien tiene un don. Cada quien tiene un don. Después vamos a hablar de los dones. Y entonces, pero te digo, no es que te apartes del mundo, que ya no sepas nada del mundo, de la gente, ¿sí? Sino que te apartes de las malas costumbres que hay entre la gente, ¿sí? Porque la gente practica lo malo, mis hermanos. Y digo la verdad, digo, no, a mí como que me incomoda esa expresión, porque a lo mejor nos las queremos dar de muy santos, que lo somos, de hecho lo somos santos, pero pues sí, a lo mejor todavía tenemos por ahí detalles que no le son agradables a Dios. Entonces, nosotros, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados con el mundo, ¿sí? Entonces tenemos que examinarnos qué detalles tenemos. O sea, a lo mejor todavía soy grosero para hablar, a lo mejor soy enojón
y dentro de mi enojo, pues aviento las cosas y digo palabrería y media. Entonces, aguas con eso, mis hermanos. Nuevas criaturas debemos de ser, y para eso tenemos que esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente, porque si no te esfuerzas, sin esfuerzo no haces nada. Por eso es que debemos de esforzarnos. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, aquel que diario se levanta a trabajar, oye, pues tampoco tú crees que no da pereza levantarte temprano. Pues sí da pereza, pero bueno, es que te tienes que ir a trabajar, ¿no? Tienes un compromiso con la empresa, tienes la necesidad de trabajar. Pues también nosotros tenemos la necesidad de salvarnos, ¿sí? Y entonces tenemos que esforzarnos. Así como aquel se esfuerza en levantarse temprano para irse a trabajar, con mucho frío, con mucho sueño, pues también nosotros debemos de esforzarnos para que seamos nuevas personas. Pensemos de una manera diferente a la gente. Hagamos de manera diferente a lo que hace la gente, ¿sí? Vean, por ejemplo, ustedes las noticias. Diario hay muertes por todos lados. Diario hay secuestros por todos lados. Diario hay... el mundo así es. Bueno, pues nosotros apartarnos de todo eso. Yo no digo que todavía estamos ahí, no, precisamente lo que estoy diciendo, que nos apartemos de todos esos males. Porque debemos ser diferentes, pensar diferente a como piensa la gente. ¿Sí? Ok, pues miren, ya el tiempo se terminó. Lo que siempre digo, el tiempo es corto, el tiempo no nos rinde por la cuestión de que nada más es una hora. Pues se nos ha agotado. Seguimos viendo esto. Ya para el otro estudio, para el miércoles, les voy a dar un estudio diferente. Hoy vamos a hablar ahí del Señor, pero ahora vamos a hablar del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ya va a ser diferente, para que nos quede más claro lo del pacto.